Sí, la verdad os hará libres. No me he querido referir a este tipo de temas porque son sensibles, son penosos, son dolorosos para las familias y las personas que sufren estas cosas. Pero les voy a contar una experiencia que no me puedo quedar callado, tengo que contarla. Por mi trabajo, visito distintas casas porque hago reparaciones domiciliarias. Y en una ocasión, hace poco, me tocó visitar a una antigua vecina de ahí del barrio, de la cuadra donde nos criamos. Ella no es testigo de Jehová. Así que conversando, hacía tiempo que no nos veíamos. Y eh, esta vecina era amiga y vecina de una familia de testigos de Jehová. Esta familia de testigos de Jehová, que era un matrimonio, más o menos llegaron al salón donde yo estaba de niño como el año 1970, más o menos. Y ellos siempre tuvieron buena situación económica. Y llegaron sin hijos. Y de repente aparecen con dos hijas. Después supimos que eran adoptadas. Con la mayor de ellas tenemos la misma edad más o menos. Y resultó que en aquellos años 80, cuando estaba toda la onda disco y todo esto de los bailes, eh, nuestros colegios, nuestras secundarias, estaban cerca y toda esa cuadra de que habíamos hijos de testigos de Jehová, porque aún no lo éramos, nos juntábamos a veces y hacían, no sé, una fiesta, qué sé yo, empezaban temprano, no es como ahora que... Y bueno, hacíamos una coinonía, una cofradía de todos esos amigos de juventud de aquellos años, que no todos eran testigos de Jehová, pero sí algunos lo éramos. Esta familia, con sus dos hijas, mi familia que vivíamos cerca, que éramos cuatro hermanos. Bueno, fue pasando la vida, fue pasando la vida, fue pasando la vida. Y no entendíamos a veces la función y cómo funcionaba esa familia. Porque la mayor de ellas fue precursora regular, la mayor de estas hijas de este matrimonio fue precursora regular y de repente llegó un joven a la congregación en los años, a finales de los 80, muy prometedor como buen testigo, y de repente esta hermana, esta amiga, se casa, repentinamente, se casa con este joven. Como al mes o los 2 meses se anuncia en la congregación la renuncia de este joven prometedor. Había renunciado a ser testigo de Jehová. Por lo tanto, ese matrimonio quedó en nada y esta hermana joven de mi edad, precursora regular, desapareció de la congregación por la vergüenza quizás de lo que le había pasado y se fue a vivir con unos parientes fuera de Santiago de Chile. Quedó la hermana menor en la congregación. Sucedía que en esa congregación éramos todos jóvenes y había un hermano que estaba interesado en poder casarse con esta menor, con esta hermana menor. Pero el papá le hacía la vida imposible. De hecho, en la cuadra, que no todos éramos testigos,
sabíamos que ellos se veían a escondidas. Estas dos hermanas, la menor, se veía escondida con este joven que la pretendía en la congregación, que era una excelente persona. Pero de repente sucedió que este hermano, el papá de estas dos hermanas, dejó de ir a las reuniones y dijo que no quería saber nada con los testigos, que estaba enojado porque su hija estaba a escondidas de él, estaba viéndose con este hermano, que parece que después lo habían nombrado anciano, algo así, no me acuerdo mucho de esa historia. El asunto es que siguió la vida, yo me casé, seguí en esa congregación, y a esta hermana mayor que se separó, pues su pretendiente, su esposo había renunciado, no la vi nunca más, hasta hace un par de años atrás. El asunto es que esta amiga, a donde yo fui a hacer una reparación a su casa, me cuenta, me dice, oye, ¿supiste que falleció tal persona? No, le digo yo, no sabía, como yo ya no soy testigo de Jehová. Sí, pues me dijo, y vino tal persona al velorio de su mamá. Y bueno, después de eso dijo, la invitamos aquí a la casa, porque como ellos ya se habían ido de esa cuadra, se habían ido toda esa familia, y, y ¿sabe lo que nos contó? Me dijo, algo terrible. Pregunto yo, ¿qué fue? ¿Sabes? Me dijo que su padrastro, desde niña, abusaba de ellas dos. Quedé yo sorprendido. ¿Cómo? Le dije, ¿qué me está diciendo? Sí, me dijo. Abusaba de estas dos hermanas que eran adoptadas, como ya le había contado. Y ahí fue donde empezamos nosotros, le conté a mi familia, le conté a mi mamá, que ya ninguno somos testigos, el por qué habían situaciones en esa familia que eran extrañas. ¿Qué había sucedido? Este hermano que renunció, este joven prometedor, cuando se casó con la mayor de estas dos hermanas, pensó que esta hermana precursora regular venía en su calidad de virgen, y se dio cuenta que no era así, y parece que ella le confidenció lo que hacía su padrastro con ella, lo que llevó a este joven prometedor a renunciar como testigo de Jehová. La menor de estas dos hermanas, en el transcurso de los años 90, se fue de la casa, la expulsaron, tuvo un hijo, pero nosotros no entendíamos por qué había tanta extrañeza en esa situación entre el papá y la hija. Y de repente esta hermana menor se va de la casa con su hijita pequeña. ¿Por qué se había ido? Porque estaba arrancando, ya no soportaba más los abusos de este hombre. Pero aquí está lo interesante, mis hermanos. Los ancianos que estaban ahí sabían todo lo que sucedía en esa casa, de cómo este hombre malvado, cochino, abusaba, y la predilecta de él era la menor. Por eso es que este hermano que, como les comenté en un principio, había llegado a los años 70, jamás tuvo ningún privilegio de servicio en la congregación. Nada. Ni siquiera era acomodador. Porque los ancianos sabían que él era un abusador. Los ancianos sabían que él abusaba de sus hijas. Los ancianos sabían, y él cada vez pedía perdón, que no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer,
pero siguió año tras año, año tras año. Donde yo fui a reparar, que me contó esta situación, dice que el llanto de esta amiga, al recordar esos momentos dolorosos, los cuales vivió de abuso, no había cómo poder callarla. Porque el abuso que había tenido durante toda su niñez, su juventud y su parte de la adultez, por eso se fue de la casa. Por eso se fue de la casa, para que los abusos no fueran más. Por eso la hermana mayor se fue y no volvió nunca más a esa casa. Y nunca volvió también a ser testigo de Jehová. Entonces, para mí fue muy espantoso lo que supe, porque para mí este hermano X, el abusador, era un gran hermano, simpático, carismático. En su casa siempre se hacían onces, se hacían bazar. Era su casa del encuentro de la juventud. ¿Por qué? Porque él estaba siempre mirando a la jovencita. ¿Se da cuenta cómo encubrían los ancianos algo tan espantoso? Callaron, como hacen todas las instituciones religiosas, para protegerse, para que no hablen mal de esta institución, porque cada individuo, cada persona que se acerca a ellos es un peso más. Qué cosa más espantosa saber que dos amigas, testigos de Jehová, desde mi juventud, que nos conocimos desde niños, habían sido abusadas por este hombre, por este desgraciado. Mientras él mostraba la carita en la predicación, y un detalle que se me olvidaba, su esposa lo sabía. Su esposa cayó por todos los años. Ambos, estos papás del año, ya han fallecido. Pero las hijas siguen con las secuelas de estos abusos. Por eso no quería contar estas cosas, pero sí suceden en todas las religiones. En la iglesia católica, en la iglesia mormona, en los testigos de Jehová, suceden estas cosas. Y quise contarla porque estas personas eran conocidos íntimos nuestros, de nuestra familia. Pero escondían también, ellas tenían que callar por el miedo. Y me vengo a tirar ahora ya a mis 58, 59 años sobre esta situación tan dolorosa, espantosa para estas amigas de juventud, de niñez, de juventud y de adultez. Espero que el buen Dios perdone a este hombre y a su esposa y tenga misericordia también, que sus corazones puedan, de estas hermanas, de estas dos hermanas que fueron abusadas, puedan aquietarse, y el dolor que han tenido por estos abusos pueda llevar una vida tranquila y en armonía con sus nuevas parejas o con sus hijos que tengan. Ese era un testimonio que tuve que contarlo. Los que escuchen y sean de ese sector van a saber al tiro de quién estoy hablando. Bueno, mis hermanos, la verdad los hará libres. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otro video.